La Razón Plus presenta. Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad y yo encontré 3 dormilones típicos de la Navidad. Voy a comenzar con uno que ha aparecido en la ciudad de La Paz. La fotografía es de Óscar Capriles. Les muestro la imagen y les leo el texto que le ha puesto Claudio Rosell. Habitantes paceños por derecho propio, los canes callejeros no ahorran ternura allí donde estén, sino por su actitud, por el efecto que causan en quienes los miran habitar la ciudad, incluso cuando en heterodoxa representación ocupan la cama tendida para el Salvador. Este es el primer dormilón que ha ocupado la camita del niño Jesús. Paso al segundo dormilón. Este ha sido encontrado en Japón. Fíjese que un hombre que vive en la zona rural de Japón entró en su casa. Esta no es la imagen, Joaquín. Estoy hablando de una noticia que aparece en Japón, cuando un hombre que vive en la zona rural de Japón entró en su casa y encontró a un oso acurrucado en su salón. Reportaron este martes los medios locales, alimentando el debate sobre un plan del gobierno para flexibilizar las leyes de caza. Según los reportes, este hombre de Fukushima llegó a su casa y se encontró con un oso debajo de su kotatsu, una mesa baja con una fuente de calor y una manta, que es un mueble muy habitual en los hogares japoneses. ¿Qué dijo? Llegué a casa del trabajo y me encontré a un oso con la cabeza metida en el kotatsu, relató. Este hombre de 60 años se refugió en la casa de un vecino y alertó a la policía. Horas después continuaba el oso acurrucado en su casa. Dormilón 2. Ahora sí, Joaquín. Esto me recuerda a la otra dormilona. Quiero hacer referencia otra vez a nuestra niñez y a este cuento de Gerdau Müller, Ricitos de Oro y los 3 osos. Ahora sí, Joaquín, mostremos esta imagen de esta dormilona que cuando despierta encuentra al papá oso, a la mamá osa y al osito en una casa donde había encontrado refugio. ¿Qué hay de común entre Ricitos de Oro, este oso que se acurruca en la casa de un japonés y este perrito que ocupa el lugar del Salvador en un nacimiento de la ciudad de La Paz? Que encarnan, yo creo, lo esencial, la ternura, encarnan la inocencia, encarnan el espíritu de esta Nochebuena, espíritu con el que les digo, sean bienvenidos y bienvenidas. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
canción, ¿no? Cuando las montañas tienen hambre, como esta, comen nubecitas, como pasan callas. Eso es lo que hacemos acá. Por eso hemos invitado al Coro María Jesús de la Orquesta Sinfónica con el teclado y la composición de Nico Suárez. Enseguida recordamos y nos dejamos en los brazos de estos niños, en las voces de estas niñas y niños que nos cantan motivos para imaginar. Esta es la alfombra musical y este es el agradecimiento a ustedes. Esto es Detrás de la Verdad Televisión. Estamos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, señal abierta. En todo el país, gracias a las empresas de cable. Fuera del país, gracias a la señal del satélite Tupac Katari. Y por supuesto, les abrimos los brazos en esta montaña donde trabajamos para darle información, opinión, los mejores suplementos, muy presentes en las redes sociales, subiendo nuestras cifras como esta montaña hasta comer las nubecitas como pasan callas. Así estamos en las redes sociales y por supuesto en estos programas. 8 de la mañana La Razón Radio. A las 11 me toca trabajar con mucho gusto para usted en este Piedra, Papel y Tinta. A las 12 marcas, aunque hoy tenemos una entradita deportiva junto a Jorge Barraza y por supuesto la portada. ¿Qué tenemos hoy en La Razón de Papel Digital? A ver. Yo lo encuentro en mi teléfono, pero usted puede ver ahí la apertura. Tenemos dos temas que nos han llamado muchísimo la atención. Por un lado, Arce, que dice, Bolivia no está en recesión, pero el PIB se desacelera. Son declaraciones del presidente Arce, entre otras. Dijo que sobre las acusaciones de Evo Morales, él y todos estaban más o menos enterados que era un secreto a voces y le llovieron las críticas. Todo esto vamos a ver en nuestra página de análisis político. Hoy vamos a estar junto a Manuel Mercado, José Luis Exeni, haciendo el retrato político. Así que agárrense las y los actores políticos. La subapertura, el informe del Latino Barómetro, la aprobación del gobierno de Luis Arce llega al 9%. Estaba en el 40 y algo por ciento y bajó. Nada que ver con las nubes. Vamos a hablar de esto en nuestra página política. Y fíjese la imagen, bochorno en las canchas de fútbol bolivianas. Enseguida hablamos de esto junto a Jorge Barraza. Antes quiero volver a recordar este día en el que vino Nico acompañado de estos niños. Estoy hablando del Coro María Jesús de la Orquesta Sinfónica y Nico Suárez, un compositor que nos ha brindado muchísimas obras, entre ellas la ópera de El Compadre, que hay que llevar al cine, hay que volverla a poner en el teatro. ¡Qué gran ópera! Y Nico también se dedica a componer estas canciones para los niños. ¿Por qué la hemos elegido? Porque es Nochebuena y es el momento de las niñas, de los niños, como yo, que recordamos nuestros más dulces recuerdos en Navidad, recuerdos que se reactivan con esta montaña, que cuando tiene hambre se come nubecitas como pasan callas. Estuvieron acá y cantaron así. Sueñan conocer la luz, despiertan, despiertan, vestidas de flor. Cuando las semillas dormidas en la tierra sueñan conocer la luz, despiertan, despiertan, vestidas de flor.
lindo. Esta es la canción para esta noche buena. Salto, brinco. Yo no, porque soy del Tigre. Salta, brinca Jorge Barraza, que dijo que con el Bolívar todo está perfecto. Saltan, brincan, todo está perfecto con el Bolívar. Sí, ayer han ratificado su poderío en el fútbol boliviano. Contentos todos y todas, ¿no? ¿En el Bolívar? Perfecto está el Bolívar. Y creo que le va a ir mejor todavía. Muy bien. En los vamos próximos a ver, años, vamos a ver. si los demás que están durmiendo la siestita, empezando por Strongest, no despiertan, el Bolívar va a seguir sumando campeonatos. Siempre Y yo hay creo un que es una mañana. de las cosas buenas que le pasó este año al fútbol boliviano. ¿Por qué? Porque quiere decir que los que gestionan bien tienen éxito. Y eso es lo que se merecen. Sí, siempre hay un mañana y hay que gestionar el fútbol desde la billetera, como ha dicho Jorge, que funciona el fútbol desde la billetera, No, ¿verdad? no. Pero funciona también desde otro motor Mentira, no mucho dije más eso. poderoso. Mentira, Sí, no lo dije dijo, eso. sí, lo dijo acá. Bueno, bochorno. Vamos a saltar de la fiesta bolivarista a un bochorno otra vez en las canchas bolivianas. Se han salido, entró el DT, sacó al equipo. Yo me perdí, ni siquiera estaba viendo ese partido. Jorge, ¿qué pasó? Mirá, ¿cómo habrá sido que toda la redacción se paró y fue al televisor a ver qué es lo que estaba pasando? Yo estaba concentrada en mi escritorio, nada me desconcentra, pero todos ustedes se fueron a la tele. ¿Qué pasó? No, pasó así. Hay un puesto promocional por el descenso o el ascenso. Entonces, el subcampeón de la B, por decirlo gráficamente, juega con el penúltimo de la A. El penúltimo de la A, Royal Party. El otro es Totora Real Oruro. Gracias por la explicación, porque en mi equipo nunca descendimos, en el Tigre jamás nos fuimos a la B. Así que gracias por la explicación. Vino así, mirá. Navideña, con la ternura navideña. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta en el medio de la explicación de Royal Party. Se comenta que el Tigre va a jugar su partido de Copa Libertadores, cuando venga la Copa Libertadores 2025, con el Bahía de Brasil en Villa Ingenio. Sí, ¿será? ¿Está bien? No lo sé. Tenemos ¿Te enorgullece? Nosotros tenemos un complejo y una super cancha hace años ahí en el Strongest, en la avenida Pero ahí Strongest. ir a jugar a Villa Ingenio me suena a mí medio a desesperación, ¿no? Desesperación, ¿por qué? ¿Por qué No lo sé, dice? dentro de Es poco. argentino, debe estar hablando de la altura. Dentro ¿Qué ha de pasado? poco- Dentro de poco van a ir a jugar a Lilimani. ¿No se puede hacer una cancha en la Lilimani? Es argentino. Pregunto, ¿eh? Es argentino, por eso está hablando de la altura. Bueno, colega argentino. Bueno, ¿qué entonces pasó juega ayer? Royal Party, penúltimo de la A, con Real Totora de Oruro. Y el primer partido gana Royal Party 4-0. Ya está, se salvó del descenso y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Ayer juegan la revancha y le estaba dando un baile arrasador el equipo de Oruro a Royal Party. 3-0. En un momento dado, faltando mucho todavía, penal para Oruro. Entonces se acercaba el 4-0 o era posible. Ahí, que estamos viendo es David de la Torre, director técnico mexicano del Royal Party. ¿Qué hizo? Fue a decirle a sus jugadores, vámonos, nos vamos Y ahí todos. entró toda la policía. Esto no fue penal, es una vergüenza, nos vamos. Entonces, retiró su equipo. Retiró su equipo, con lo cual es gravísimo. Es que la FIFA considera la peor de todas las afrentas que puede sufrir el fútbol es que alguien se retire de la competición. Así vaya perdiendo 14-0. Entonces, ¿qué pasa? Ahora se va al Tribunal de Disciplina. Pero hay el Tribunal de Disciplina dice, el reglamento dice, equipo que se retira, automáticamente pierde, tiene perdido los puntos, ¿no? Pero no habla de los goles. Entonces hay un vacío reglamentario. ¿Por qué? Porque si el equipo es condenado y pierde 3-0. Entonces, David de la Torre sacó la cuenta rápida. Nosotros ganamos 4-0 en Santa Cruz. Si acá nos dan por perdido 3-0, estamos en primera. Claro. Royal Party en primera. Falta un abogado para llegar a esto, ¿no? Yo le meto un abogado tremendo. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, esto fue un escándalo sí, total, sí, sí. porque en el medio hubo, mirá, los jugadores hacían todo. Estos son los jugadores de claro. Royal Party, los de blanco. Como ¿no? diría Se tiraban Rafael, al suelo. escándalo. Volvemos al estudio, vamos a esperar esto. Yo, mientras tanto, bueno, gracias Jorge.
Bien, esto, Eso cuando que uno sí, da me la tengo que- mano, me tengo la que ir, otra ¿no? persona tienes que responder a mi saludo. Sí, Si yo te extiendo sí. la mano y no me das el saludo, es una afrenta. No sé si lo dice la FIFA, si lo dice la Federación, no sé. No sé Lo dicen cómo las- se tratan ustedes en el Lo fútbol. dicen las normas Pero de cuando se mundanidad. da la mano y cuando se saluda a alguien, el saludo se contesta, me dijo mi abuela, y es algo que no se hizo en la Federación Boliviana de Totalmente. Fútbol. ¿Hay alguna imagen? La El mano se da. Yo no puedo creer, yo defendiendo a un bolivarista, por Dios, pero ahí está el Patito Rodríguez. Mire, le da la mano al representante y no le responde, al representante de la Federación Boliviana de Fútbol, no le da la mano. Vergüenza ajena. Jorge. Sí. No, esto es una barbaridad. Esto es por despecho, porque el Patito Rodríguez había dicho que pasan cosas en el fútbol boliviano que son de un fútbol amateur. Cosa que en el fondo tiene su razón, ¿no? Porque hay muchas deficiencias, pero eso no significa que el representante de la Federación Boliviana en una entrega de premios haga esto, que no ¿Quién le es dé la él? mano. ¿Es el segundo de la cabeza de la federación? ¿Y por qué no está ahí Costas? Por Dios, es el campeón, el mejor del fútbol boliviano, el presidente- todo está perfecto para el Bolívar. ¿Por qué no está ahí el presidente? Bueno, tendría cosas que hacer, otro estaría de viaje, pero Qué lindo. Costa no estaba, Qué Fernando lindo. Costa, y Qué envió bonito. ahí a su representante, que es José Antonio Claure, digamos el gerente de marketing de la federación, Bien. y no le dio la mano al Patito Rodríguez. Realmente feo porque yo digo, por mundanidad, Esta vez la volviendo a mano los se cuentos, da. el patito feo no es el patito bolivarista, es el otro patito, Es ¿no? buena, Aquí el es único buena. patito feo es el que no da la mano. Sí. Qué vergüenza. Gracias, Jorge. Eso fue muy feo, sí. Bueno, entonces vamos a ver a Strong jugando allá en el Illimani, la Copa Libertadores. La Copa por fin llega al Illimani, te felicito. Siempre hay un mañana. Ya, bueno, vamos a la pausa. Enseguida viene la fotografía política, lo bueno, lo malo y lo más feo de la política boliviana en 2024. Ya volvemos. Llegan las vacaciones, pero no tenemos vehículo. Pero ahora puedes alquilar un vehículo Toyota en Quinto Share. Este fin de año, Quinto Share te lleva a vivir unas vacaciones a lo grande, con gastos a lo chico, con 30% de descuento. Quinto Share te lleva a donde tú quieras, sin límites de kilometraje y con la libertad de armar el viaje a tu manera. Descarga la app Quinto Share Latam en App Store y Google Play. Contact Center 7670-3644. Viaja más, gasta menos. Reserva tu Toyota alquilado con un 30% de descuento. Todo noviembre y diciembre. Estas vacaciones aprovecha la libertad y el 30% de descuento con Quinto Share. Más destinos, más momentos, más ahorro. Piedra, papel y tinta, ahora también en televisión abierta. Análisis, entrevistas y noticias de Bolivia y el mundo, ahora por la red DTV. Canal 51 en La Paz, Canal 57 en Cochabamba, Canal 27 en Santa Cruz y en todos los servicios de TV Cable autorizados. Sintonízanos de lunes a viernes a las 11 de la mañana junto a Claudia Benavente. La Razón, periodismo y punto. Muy bien, volvemos en este programa de Nochebuena recordando a los niños. A ver cómo cantaron una vez más. Vamos a recordar. Cuando las montañas tienen hambre, comen nubecitas, como si fueran pasacallas, palomitas de maíz. Cuando las montañas tienen hambre, comen nubecitas, como si fueran pasacallas, palomitas de maíz. Al río, con sus piernas largas, le encanta ir corriendo y hacer salto brinco, de piedra en piedra. Al río, con sus piernas largas, le encanta. Gracias a estos
los chicos y chicas del coro María Jesús de la Orquesta Sinfónica y la composición y el desempeño mágico de Nico Suárez en el teclado. Así estamos en esta montaña, salto, brinco y sobreviviendo en esta montaña, salto, brinco hasta el mundo de al azar, donde nada es al azar. Cuando las semillas dormidas en la tierra sueñan con ser. Otro que salta y brinca, otro que salta y brinca. Ahí está el presidente electo de Estados Unidos, ese tiene que ser el canal de Panamá. Y ahí está, cuando hay talento no hace falta ni una palabra, es el caso de Al-Azhar. Vamos a irnos hasta Cochabamba, donde también hay talento. Víctor Hugo Romero nos presenta su propuesta. Todo va a salir bien, nos dicen, y así estamos. No sé cómo va a salir todo esto. En todo caso, hay que salir y darse una vuelta, darse un respiro, una vacación. Sí, pero no tengo auto, no importa. Usted puede alquilar un Toyota y dejarse llevar por Quinto. Quinto te lleva. Ahora usted puede alquilar un Toyota en Quinto Share como descargando la app Quinto Share LATAM en Apple Store o Google Play. Y así viaja más, gasta menos, reserve su Toyota alquilado. Hay descuento todo este diciembre. No hay límite de kilometrajes y hay un teléfono al que usted puede llamar y reservar su auto y darse una vuelta y olvidarse de la política. Nosotros vamos a recordar lo bueno, lo malo y lo feo de la política con dos colaboradores de este periódico, columnista de La Razón, José Luis Exeni, columnista de La Razón, comunicador, experto en temas electorales, ha sido parte del Tribunal Supremo Electoral, se dedica a la investigación, se dedica a mirar también y nosotros nos dedicamos a leer sus columnas. José Luis Exeni, muchas gracias. Qué gusto, en tu Claudia, casa. qué gusto, Claudia, estar de nuevo en casa para este balance sobre lo que fue este año político muy intenso y agitado en el país. Así es, y las gracias obviamente también a Manuel Mercado. Manuel, no sé cuántas invitaciones le he hecho a que escriba y sea columnista y sigo esperando, creo que por Nochebuena me puede llegar un texto. Escriba, bienvenido. Pero que el domingo publicado en Animal Político. En el Animal Político, pero no la columna de opinión. Ah. Hay que tener un espacio cada 15 días, además del Animal. José Luis también publica en el Animal Político. Sí, no. Cada 15 días. Regálenos eso, Manuel. No, con muchísimo gusto. Yo creo que sí, voy a tratar de seguir los pasos de José Luis, Sí. a quien sigo permanentemente. Yo Su también. sombra es muy grande. Yo Tal vez por eso es que no Está animo a atemorizado. escribir. No, Claro. Manuel. Te leeremos también cada 15 días. ¿Por qué insisto tanto? Porque necesitamos voces y muchas voces para interpretar lo que está sucediendo en el país. Por supuesto, la incertidumbre, por supuesto, la crisis económica, pero también esto que es el mundo político. Lo hemos dicho varias veces, la incertidumbre política no da paso a un escenario mínimamente potable para avanzar en la economía. Esto en castellano quiere decir qué miserables que son en la política, los unos y los otros. Creo que estamos pagando la factura de esto, lo ha mostrado Al-Azhar varias veces. A ver, podemos comenzar anotando. Me he traído yo mi punta bola, he traído mi lápiz. Voy a anotar la lista de lo bueno, lo malo y lo feo. Me voy a hacer 3 columnas. ¿Cuál es el primer retrato que hacen de la política boliviana? A ver, ¿quién quiere comenzar? A ver, favor. salto, brinco en el Salto, barranco. brinco, eso. Sí, me fui al barranco, creo que fue la síntesis de este año. Sí. Es una síntesis, es un año en el que ha habido continuidad en algunas cosas que ya habían iniciado en años anteriores y en otros casos ha habido desenlace, ¿no? Solamente mencionaré algunos puntos para luego los podamos comentar. Creo que la implosión en el MAS es el gran dato de este año. Empezó hace mucho, pero este año ya podemos hablar en rigor de una implosión interna en el MAS, en el instrumento político. Primera cosa. Segunda cosa, la persistente polarización hoy sumada a una muy preocupante fragmentación. Ese es un segundo gran dato, sobre todo fragmentación sí. en la oposición. Tercer dato, la crisis político-institucional, con una muy elevada desconfianza en las instituciones
que también puede ser una crisis de régimen político, y por ahí vamos discutiendo si también será una crisis de Estado, habrá que verlo. Cuarta cosa, las elecciones judiciales o perjudiciales, como quiera vérselas, para mí han sido unas elecciones mutiladas y es una señal gravísima para el sistema electoral, y quiero hablar sobre eso porque me parece que lo que viene hacia adelante tiene que ver con esto, que es muy crítico. Y quinto, esta consolidación del suprapoder Tribunal Constitucional Plurinacional, o una sala constitucional que junto con operadores políticos han violado no solo la Constitución, han lastimado el Estado de Derecho, han tomado decisiones por encima de los otros órganos del poder público y están gobernando, ¿no? Este superpoder en rigor es el que está gobernando. Entonces, yo diría esos 5 grandes temas han marcado este salto y brinco. Me perdí en el 2, de implosión este del MAS antes de la crisis institucional era... La primera era la implosión del MAS, Sí. luego la polarización y fragmentación Sí. opositora, ¿no? Y así agarramos el conjunto. Me parece bueno ese menú, es decir, el desastre del MAS, la polarización, la crisis institucional, que no solamente es Asamblea Legislativa, que está trancada en un momento decisivo para el país, Tribunal Supremo Electoral arrinconado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Constitucional Plurinacional que a su vez no logra sacar las raíces, o hay fuerzas que no quieren que saque sus raíces. Las elecciones perjudiciales, nunca mejor dicho, hemos ido a votar una parte de esa torta, y el TCP, que mañana va a decir cuánto dura este programa. Mañana puede decir que Royal Party metió 5 goles. Claro, tranquilamente. totalmente. Y va a valer. ¿Estamos exagerando, Manuel? ¿Estamos exagerando? Para nada. Lamentablemente para nada. Pero no quisiera seguir sumándole a los signos. A la lista del terror. Sí, o sea, porque definitivamente podemos ir incrementando, o sea, algunas otras señales, ¿no? Trataré de plantear 2 o 3 cosas en base a eso. Creo que hay un sistema político autorreferenciado que es capaz de llegar a todos estos elementos, o llevarnos a todos estos elementos, descuidando de manera dramática lo que realmente requiere el país y lo que realmente requiere la sociedad boliviana. ¿Qué quiere decir un mapa político o un sistema político autorreferenciado? Los políticos están pensando única y exclusivamente en el sistema político, cómo posicionarse, cómo tener un pedazo más de poder, cómo mantener sus espacios, cómo perpetuar este mismo sistema sin preocuparse por 2 cosas sustanciales. La gente está tremendamente preocupada por el aceite, el arroz, la gasolina, la ausencia de dólares, todos los temas que están vinculados a una muy evidente crisis económica, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, también es un sistema político que no le interesa construir nuevos mecanismos de representación, nuevas vías de entendimiento, y que solamente hace sonar, como decía un amigo el otro día, los tambores de guerra tribales, convocando a los suyos, a sus identidades, a sus grupos sociales o sociopolíticos, socioculturales, para poder llevarlos al enfrentamiento. ¿Sí? Es una persistencia la del enfrentamiento. La polaridad es el enfrentamiento permanente que aparentemente se pinta como irresoluble. Entonces, es un sistema político que solamente piensa en sus problemas, no los de la gente y tampoco los del país, porque estamos en un ambiente, en una coyuntura histórica, geopolítica, increíblemente retadora. O sea, lo que está sucediendo en el mundo no lo veíamos desde la Primera Guerra Mundial, y este cambio de polaridad del mundo occidental al mundo asiático, oriental, no lo veíamos desde el medioevo, ¿sí? Desde 1500, por decir algo. ¿Tanto así? Sí, o sea, porque es más o menos esa época en la cual deja de ser el centro de un mundo que no era globalizado, pero que concentraba su economía, su población, su desarrollo tecnológico al otro lado, no en el mundo occidental, sino en el mundo asiático oriental. Entonces, en ese ambiente geopolítico, aquí nos estamos
o sea, pisando la cola por pequeñeces. Cuando tenemos que discutir cómo vamos a proyectar a un país que corre riesgos geopolíticos, que tiene necesidad de insertarse en nuevas tendencias globales, económicas y culturales, y también equilibrios de poder. Y nos estamos peleando por pequeñeces. Es decir, un sistema político que es chato respecto a los retos históricos y respecto a las necesidades de la población. Y los puntos a los que hacía referencia José Luis, que los suscribo plenamente, te dan muestra de eso. Eso es peligroso. Sí, me acordé del intelectual Lukács, que hablaba sobre la producción de las novelas y la relación de la literatura con el momento de la sociedad. Y no es que los creadores en la literatura estén ahí salto brinco en las nubes, es que lo que escriben está forzosamente conectado con su sociedad. Se me ocurrió pensar en él porque de pronto la política también está conectada a la sociedad. Lo hemos dicho con el sistema judicial, estos jueces, que corruptos, que la justicia. ¿Y quiénes están, pues, en la justicia? ¿Quiénes estudian derecho? ¿Quiénes son abogados? ¿Quiénes son autoridades? ¿Vienen de Marte o son nuestros primos, amigos, hermanos de la tía? Somos nosotros mismos quienes estamos en la justicia y quienes hemos construido un sistema judicial corrupto. Somos nosotros también como sociedad que hemos parido este sistema político, ¿no? Es la sociedad también. Sí, primero coincido, claro, con Manuel en el diagnóstico sobre este ensimismamiento del sistema político, que realmente se ha replegado sobre sí mismo, sobre sus propios intereses. Siempre lo hace, ¿no? No es que siempre está bien vinculado a la sociedad, pero ahora es una cosa así ya a un extremo autodestructivo incluso, ¿no? Pero por supuesto, tienes razón, nuestros políticos son de alguna manera una expresión de la sociedad también, como lo son nuestros medios de comunicación. Entonces decir políticos malvados, ciudadanos buenos, medios honestos o buenísimos, no, lo de medios buenos y honestos es una ficción, eso sí es ficción. No es tan cierto porque obviamente es un sistema político. El sistema político también incluye a quienes lo hacen posible, que somos las y los ciudadanos. Pero lo más crítico de esto son los efectos. A mí me preocupan mucho los efectos. Como decía, el gran tema de la implosión en el MAS, que al principio comenzó como deslealtad, enojo, reclamo de atención, después se convirtió en división, después en fractura y ahora es implosión, es decir, ya se hizo trizas el instrumento político. Está no solo condicionando, sino contaminando todo el trabajo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la gestión de gobierno, la sensación de incertidumbre, por supuesto los efectos en la economía, todo lo que está pasando con la justicia y por supuesto va a condicionar y va a contaminar el próximo ciclo electoral. El Tribunal Supremo Electoral, ese árbitro que Armando Ortuño quiere cuidar tanto o quería cuidar y ahora está obedeciendo, todos están así con el TCP, ¿no es cierto? El propio tribunal, me gustaría discutir luego un poquito eso, pero en el caso del MAS parece que ya se ha resuelto por la vía del Tribunal Constitucional que la facción arcista se ha quedado con la sigla, o bueno, con la Dirección Nacional y por lo tanto tiene la sigla para postular candidatos. Y la facción nevista no solo que no tiene la sigla, sino que tiene a un candidato vetado, que no va a poder participar en las elecciones. Y vetado no solamente por el oficialismo arcista, sino que en las fuerzas de oposición no he escuchado a nadie que le lance flores a Evo Morales. No, y claro, obviamente vetado por una resolución impresentable del TCP, y vetado, me imagino, por una mayoría en el TC que no lo va a habilitar. Entonces no hay forma de que Evo Morales sea candidato. Habrá que ver cómo se da esa renovación. Y claro, la facción arcista tiene la sigla, tiene el gobierno, pero su candidato en este momento a la reelección, que es el presidente Arce, como ya lo han sugerido, anunciado, está en el peor momento. Si vemos ayer los datos del Latino Barómetro, el nivel de aprobación de Arce es el 9%. Sí. Está solo por encima de Dina Boluarte, que tiene el 5%. 9%. Sí. Cuando Goni se fue escapando de Bolivia, tenía 24%. El régimen de Áñez, en su peor momento, cuando se robaron la plata de los respiradores, tenía 21%. Arce tiene 9%. Y me imagino que la intención de voto será menor. ¿Así quiere ser candidato? Qué complicado. Y yo creo que en la oposición
ni en su día de mayor optimismo soñaron con este desastre y este descalabro dentro del movimiento al socialismo. De hecho, cuando comenzaron a aparecer las rajaduras en la vereda de la oposición, decían, se van a juntar, esto es un teatro, se van a juntar. Yo creo que a la altura de estos quiebres, de estas separaciones, de estos paralelismos en las organizaciones sociales, en los movimientos, en los festejos, las estrategias también para agarrar a Evo, desde balear el auto hasta la orden de aprehensión y las acusaciones al margen de los argumentos que den lugar a esto o no en una justicia tan resbalosa. Creo que plantea un escenario que ha demostrado a la oposición que esto no es chiste y que de verdad están peleados. No es una cortina que mañana va a presentar aún más unido. Después de las peleas, los insultos, procesos judiciales, balas por aquí, balas por allá, bloqueos por aquí, bloqueos por allá y las cosas que se están diciendo, yo creo que la oposición debería o podría sacarle más ventaja a esto. Y bueno, y del otro lado tenemos también tensiones respecto de quiénes van. Unidad se dice fácil, candidato se dice difícil, ¿no? Totalmente, o sea, y ese es otra de las persistencias lamentables del sistema político, que es el ultrapersonalismo. ¿Sí? O sea, todos sabemos que en Latinoamérica el caudillismo es una señal muy fuerte, presente en todas las sociedades. El presidencialismo es también central dentro de la construcción de los sistemas políticos en Latinoamérica, pero el ultrapersonalismo creo que ya es terrible en muchos sentidos, ¿no? Porque, por ejemplo, si atendemos en el lado del MAS, ¿cuáles son algunos de los motivos? Algunos, no necesariamente los únicos, ¿no? Que han llevado a esta implosión, que es definitiva. Vemos algunos egos, es decir, ¿quieres decir cosa. Nombres, Manuel? Sí, o sea, yo lamentablemente tengo que comenzar por Evo Morales, o sea, toda decisión política, todo análisis político dentro del bloque nacional popular debía pasar por una condición sine qua non. ¿En el ala arcista no hay egos? Totalmente. ¿Quiénes? También. Mira. Ya has dicho un nombre, atrévete a decir claro, el nombre del otro lado. Yo creo, por ejemplo, que dentro del ala arcista existen algunas, más que personas, existen ciertas pulsiones que responden también al ultrapersonalismo, porque es paradójico pensar que dentro del ala arcista pareciera que el único elemento central es el antievismo. Sí, o sea, y no puede ser que dentro del MAS tú vayas a construir también un elemento que ha sido el único que ha más o menos significado un punto de cohesión dentro de la oposición, que eran antimasistas. ¿Qué proponen? No sabemos, pero no al MAS. Pero eliminemos a Evo Morales. Pero ¿Esa es la eliminemos a Evo principal Morales. consigna? Sí, o sea, definitivamente. O sea, y ese es un elemento lamentablemente pernicioso para todo el sistema político. ¿Y en las oposiciones? Y en las oposiciones vemos lo mismo. O sea, ¿quiénes? Nombres, no, estoy con mi lista aquí. Nombres. Deme nombres. Pareces del Ministerio de Gobierno. No, por favor. No, así está bien. Comenzando por Tuto Quiroga, ¿sí? O sea, que plantea la unidad y lo primero que hace es quitarle su base o su respaldo de sigla, que creo que en algún momento han hecho la diferencia. No es partido, es sigla, el FRI, y le da sin esa base a Carlos Mesa y dice, bueno, el candidato soy yo. Hay una caricatura, perdón, Manuel, voy a aprovechar de pedirle a Joaquín, esta vez sin equivocarnos, no como con la imagen de los osos y los ricitos de oro, las caricaturas de al azar con los candidatos de la oposición, mientras sigues, Sí, Manuel. no, definitivamente. Y el otro día charlábamos, no me acuerdo con quién, me preguntaba, ¿y qué opinas de esa fotografía? Como decía Lelutí, es la hora de la nostalgia. O sea, definitivamente son candidatos que, además de ser autorreferenciados, muchos de ellos, ultrapersonalistas,
no le proponen ninguna novedad al país. No estamos hablando de edades, porque si ahí hacemos un recuento de edad, por ejemplo, el más joven, creo que es Tuto, con unos 64 años, y el mayor es con unos 70 y tantos, Carlos Mesa. Pero es la hora de la nostalgia, resumida, ¿no? Ahí están. Aquí más que edades hay pesos, pero bueno, ahí está Samuel Doria Medina, feliz de la vida en el medio, está más contento. Tuto, me encanta, además sus piernas delgaditas y está con los brazos cruzados. Y Carlos Mesa con una rodilla afuera. Esta es otra, esta es la de la selfie. Unidad de la oposición. Se sacan una selfie y miren la selfie. Esto se llama talento. Bueno, se llama pelea dentro de la oposición, pero además Sí. se llama talento, ¿no? Entonces, esa es la persistencia, Sí. el ultrapersonalismo en todo el espectro político. Quiero- Bueno, la oposición tiene 19 Sí. precandidaturas presidenciales, ya suman 19 con estas dos últimas que han aparecido. Y lo que los une es eso, hay que sacar de la cancha a Evo Morales, hay que derrotar al MAS, ese Sí. es el discurso. Ayer- No hay proyecto país, no hay una plataforma programática, no. Sí. Ayer o hace algunas horas el periodista de CNN, Rincón, entrevistaba a Samuel Doria Medina, entrevistó a otros de la oposición y abiertamente lo dice, la unidad, que no tienen que interesar los egos, para que no suceda lo que ha sucedido en otros países, que se conserve la unidad para favorecer al pueblo boliviano. Este periodista, por supuesto, que le está hablando a la oposición política, al destruido MAS o al MAS en crisis, en terapia intensiva, como quieran, pero este periodista de CNN le habla a un actor de la política y le dice, en mexicano más abierto, le dice, únanse, pues si no se unen, ¿qué onda con el pueblo mexicano y el pueblo boliviano, no? Bueno, están así. Ahora, las esa cosas. bandera de la unidad y los clamores de unidad no son nuevos, los escuchamos desde hace 20 años, ya 2005, 2009, 2014, 2019, 2020, nunca ocurrió. No esperemos que ocurra ahora, porque además tienen incentivos para no unirse, porque al frente tienen un MAS débil, derrotado, dividido. Entonces, en este momento tenemos la candidatura bicéfala de esta mega coalición 2.0, que ahí están Tuto y Doria Medina. Manfred Reyes Villa es claro que Y ya ha Samuel Doria decidido que Medina, va ¿no? por su, Y Mesa. que va por su candidatura. Mesa no va a ser candidato, no puede ser candidato. Pero Tuto o Doria están disputando la candidatura, Reyes Villa, Branco. ¿Por qué saca ya Mesa de la cancha? Está igual que Arce, ¿no? Así están Así están. en las percepciones. así de Así bajo. está. Bueno, pero Luis Arce se va a postular. ¿Qué información tienes, Manuel? Bueno, más que información son percepciones, ¿no? Dio su primer discurso como candidato hace unos cuantos días en Plaza Murillo. Sí. O sea, la primera vez que yo lo he oído como candidato, hablando políticamente, dando ya encargos electorales, ¿no? O sea, vamos a preparar un plan de gobierno, tenemos que elegir candidatura, lo cual deja todavía un poquito abierto el tema, pero evidentemente quiere ir a la candidatura. ¿Sí? Eso es clarísimo. ¿Podrá ir? Esa es la duda. Esa es la duda. Él pero- ha dicho que depende de los movimientos sociales. Me imagino que habla de las estructuras sociales afines al Totalmente. más arcista, ¿no? Claro. Y lo claro. van a postular, Es muy probable que porque lo no veo postulen. otro. ¿Del Castillo? Mira, Andrónico. No, lo Andrónico sabe. es del otro lado. O aparecerá en el ala arcista. No me digas. Mira, o sea, como ese no es un espacio de chisme, sino de análisis, o sea, tenemos que plantear que evidentemente hay muchas posibilidades abiertas, muchas posibilidades. Y ahí no hay que descartar en este escenario, creo que casi nada. Entonces, pero sí queda claro que el sector arcista va a impulsar una propuesta que le permita, primero, garantizar esencialmente una presencia en el Parlamento, que es a lo que juegan en realidad todos. Por eso es tan difícil que se generen alianzas antes de las elecciones. Todo el mundo quiere ir a una primera vuelta, tener su propia bancada y ver cómo se acomodan las cosas para una segunda vuelta. Esto es Entonces- volver a los panoramas
pre-movimiento al socialismo, pre-elecciones 2005, ya no hay 53.7%, 55. Ya no hay. No, un poco, ya a partir de este diagnóstico, implosión en el MAS, fragmentación opositora, crisis político-institucional con un TSE magullado, una asamblea legislativa en situación de parálisis decisoria y el TCP como suprapoder, lo que viene es muy crítico. O sea, pronto ya estamos en la cuenta regresiva para iniciar el nuevo ciclo electoral. El TCP no está magullado, los se va- magullados somos los otros. En por el rigor se va a TCP. iniciar. Y hay dos que hay que decir, Espada Y Hurtado. y Hurtado. En rigor, el ciclo electoral se va a iniciar en febrero, cuando ya tengan que definir las candidaturas, luego se convocará en abril para la elección en agosto, con posible vuelta en octubre. O sea, estamos entrando ya a un año electoral. ¿Cómo vamos a llegar a esas elecciones? Creo que esa es la gran pregunta. ¿Alguien dijo, vamos a llegar? Yo creo que sí, vamos a llegar, porque claro, los profetas del desastre y del colapso, desde 2 años dicen va a colapsar la política, va a colapsar la economía. Vamos a llegar, muy magullados, pero vamos a llegar. Lo que me preocupa es en qué condiciones vamos a llegar, ¿no? Y el gran dato crítico de las elecciones judiciales y de todo lo que ha ido pasando es que vamos a llegar con un sistema electoral perforado. Lo que ha hecho el TCP al violar el principio de preclusión es absolutamente grave. El principio de preclusión es que las etapas de un proceso electoral no se revisan ni se repiten. Es decir, si una elección así convocada con tales candidatos, con esos candidatos va a ser la elección, con esos partidos, el resultado se respeta. Cuando bajas candidatos a media elección es muy grave. O cuando el TCP decide por encima del Tribunal Supremo Electoral sobre la dirigencia del MAS, es muy grave, ¿no? ¿Pudo haber hecho otra cosa el Tribunal Supremo Electoral o sus autoridades, Hassen Teufel, Tawichi, que es muy mediático? Intentaron hacerlo, ¿no? El presidente salió muy fuerte a decir, la historia me absolverá, esta es una aberración. Pero al final quedaron solos, incluso hubo un gran acuerdo político, firmaron todo eso y al final dejaron solos al TSE, un poco pidiéndoles que se inmolen. Claro, uno puede decir, deberían inmolarse, no sé si deberían inmolarse, visto pero... a Antonio Costas y a otras autoridades el 2019 llevados a la cárcel después de las elecciones del 2019, yo creo que estar en sus zapatos es para tener cuidado. Pues José Luis fue autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Hay medidas que hay que cuidar, ¿no? Sí, pero claro, como decía, vamos a un ciclo electoral con más fracturado, una oposición fragmentada, con un TSE muy débil, con un sistema electoral perforado, que es lo que más me preocupa. Por eso cuando dicen hay que blindar las elecciones, ¿qué significa eso? Que a medio camino a estos 2 magistrados o a más, no se les ocurra decir, en 5 departamentos no va a haber elecciones para senadores. O este candidato una semana antes no va, se cae. O finalmente en el extremo, y lo hemos visto en algunos otros lados, después de las elecciones decir este resultado se anula. A ese nivel de riesgo estamos expuestos por lo que ha pasado con decisiones violando el principio de preclusión. Por no hablar de los viejos fantasmas que todavía circulan. El fantasma del fraude. Aparece un ingeniero en un programa de televisión y una periodista ya habla de fraude, salen, empiezan a quemar todo. La narrativa del fraude como mecanismo para no reconocer resultados electorales son un guión que ya han tomado raíz en varios países de América Latina, comenzando por Estados Unidos, ¿no? Y bajando, hay varios ejemplos. Sí, además en nuestro caso la narrativa del padrón inflado, padrón contaminado, que ya pronto se va a empezar a extender también, ¿no? Nos llevan a un proceso complejo, difícil, en un escenario de crisis no solo político-institucional, sino económica, y eso me parece que es muy crítico, ¿no? Sí creo que hay que blindar las elecciones, sí creo que hay que blindar al TCE, es lo que nos queda, al final del camino es la solución pacífica, institucional, ordenada, hay que blindarlo, ese es el TCE que tenemos, y hay que buscar algún tipo de acuerdo político, si fuese posible, para no solo cumplir las reglas y procedimientos, sino respetar los resultados. De lo contrario, es una elección demasiado incierta, demasiado riesgosa, y creo que nadie quiere un escenario de conflictividad nuevamente. Esto dicho, José Luis, acuerdo político y blindar elecciones, el que ha leído Ricitos de Oro y Los Tres Osos es José Luis. Yo no sé qué permita a continuación un acuerdo político, tengo serias dudas. ¿Tú, Manuel? Sí, es un poco complejo esperar un acuerdo político entre esos actores y con estas dinámicas. Que lo malo, como bien señalaba José Luis hace unos minutos,
son parte de una dinámica que se ha ido instalando. Y no hace 5 años, no hace 8 años, sino ya hace 15, 20 años. Sí, o sea, lo que parecía anecdótico en la época de la Asamblea Constituyente, esa campaña de Doña Peque, ¿no? Nos van a quitar las casas, nos van a quemar las iglesias y todo lo demás. Esa típica campaña anticomunista de los años 50, que se reedita hace 20 años, hoy es la misma, con los zurdos de mierda, o sea, es exactamente lo mismo, o sea, parte de esa misma lógica. Entonces, hay unas persistencias que no se han podido romper en nuestro sistema político. Y es necesario generar ciertos cambios y eso viene oxigenando, creo yo, desde fuera al sistema político. A mí me llamaba la atención 4 temas, no por buenos necesariamente, pero que sí muestran ciertos cambios. El primero, en el cual todo el mundo se asusta, yo también me asusto, es este desembarco de la política multinacionalizada de derecha, liberal, con Marcelo Claure. O sea, que llega y le plantea al país, yo no voy a ser presidente, yo voy a ser dueño de Bolivia. Y voy a reemplazar al Tribunal Supremo Electoral financiando las elecciones primarias, voy a reemplazar a los partidos políticos, desarrollando por encargo un programa de gobierno en el exterior y demasiadas cosas, ¿no? Entonces, es un retorno, a mi entender, del patiñismo, pero con un toquecito de Elon Musk. Pero, a pesar de todo ese análisis negativo que hago, es algo novedoso en la política. ¿Sí? Es algo que insufla, por lo menos, nuevas líneas de análisis. El hecho de que el Alto esté buscando tener su propia expresión partidaria, limitada, con problemas, con Morena, en este caso, impulsado por Eva Copa, no deja de ser también una novedad dentro del sistema político. ¿Sí? El hecho de que el presidente Arce, a pesar de todo, después de tanto tiempo... Qué poca originalidad para encontrar el nombre de la fuerza política, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay coincidencias también, ¿no? ¿Entre Claudia Sheinbaum y Eva Copa? No, en el nombre de Morena. Definitivamente, ¿no? El hecho de que Luis Arce haya planteado sí un plan de gobierno, el encargo de un plan de gobierno, es algo, por ejemplo, que el MAS necesitaba hace bastante tiempo, ¿sí? O sea, porque una continuidad ad eternum del modelo económico, social, comunitario, productivo, más aún hoy, que está haciendo aguas por diferentes lugares, y ya ha sido desmontado parcialmente también, es algo que puede ayudar a oxigenar, porque es el único que está hablando de plan. Al otro lado, no hemos oído nadie que haga un planteamiento o una propuesta más o menos seria. Entonces, hay algunas señales de novedades dentro del sistema político que deberían ayudarnos a oxigenar ese sistema político para evitar o para paliar por lo menos parcialmente esos riesgos a los que hace referencia José Luis, o sea que son clarísimos, o sea, ¿cómo vamos a llegar? Primero tenemos que llegar y segundo, trataremos de llegar en buenas condiciones y llevando algunas novedades, por favor, o sea, no podemos replicar las mismas elecciones del 2005. ¿Sí? O sea, obviamente hay condiciones muy diferentes, pero no podemos llegar con lo mismo. Sí, yo añadiría que es importante tomar en cuenta el contexto regional y global, que es un contexto antiderechos, es un contexto donde está creciendo la derecha, la extrema derecha, donde hay una discursividad libertaria que quiere barrer con derechos, con el Estado, con muchas cosas que se han conquistado durante todo este periodo. Entonces eso también es parte de este tiempo. Pero bueno, así tenemos que navegar, vamos a seguir navegando y quizás ahí quedan pocos minutos, ya hemos hablado de lo malo y lo feo y lo feísimo, diremos algo de lo bueno. Claro. Hay cosas buenas. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es que los tambores de guerra no son guerra, son tambores. Esa es una gran cosa, o sea, no estamos en un escenario de enfrentamiento violento, eso es muy bueno. Lo bueno es que no tenemos gran conflictividad social, o sea, hay molestia, hay gente que protege, pero no hay una gran conflictividad social. La última que hemos tenido ha sido el paro por el censo el 2022 en Santa Cruz, esa es una buena noticia. La otra buena noticia, lo bueno, es que la implosión, o sea, el colapso no ha llegado, pese a los profetas del colapso, o sea,
seguimos bicicleteando la economía como país, digo, ¿no? Bicicleteando la economía, seguimos bicicleteando la política y creo que eso es importante. Claro, no es que estamos mejorando, estamos en una larga agonía que puede ser peor y puede durar mucho tiempo. Sí. Pero no es que ha colapsado, no estamos en una coyuntura crítica donde nos estamos enfrentando a palos, a piedras o a bala, ¿no? Sí. Eso creo que es también importante destacarlo. Y también yo diría, lo bueno es que tenemos en pie una institucionalidad electoral en crisis, pero en pie, que nos permite decir la salida va a ser electoral, va a ser democrática, va a ser en las urnas y no otros escenarios que nadie Sí. quiere. Creo que eso es lo bueno y hay que preservarlo, hay que destacarlo en esta cosa tan oscura que se ve hacia adelante y veremos cómo llegamos a noviembre, no solo en la política, sino en la economía. Como dicen, de lo malo, lo bueno. Sin embargo, esto es como todo ciclo, ¿no? Tengo una nota de Daniel Gutiérrez de cómo estamos ahorita, les voy a mostrar cómo estamos en este momento, pero esto es por Navidad. A ver, una miradita, ¿cómo están las calles hoy? Las ventas están medio bajas, no están como el año pasado, debido a la crisis que estamos atravesando, no estamos vendiendo mucho. ¿Cómo está viendo los precios este año? Se han duplicado el precio de todas las cosas. Los alimentos, los juguetes. Los precios se han incrementado, han bajado, están igual. Los precios sí se han incrementado debido al dólar, porque estos productos sí se compran con dólares y ya están trayendo más caritos. ¿Cuánto han subido? Ha subido, digamos, de un box de labial que costaba 120 a subir los 150. ¿Qué es lo que más está llevando la gente? En juguetes te están comprando los Legos, que este año están sacando bastante, y las Barbies que hablan. Y en cuestión de precios, ¿qué están buscando? Economía. La gente hoy en día está buscando economía, bastante economía. Bueno, respecto al año pasado, por ejemplo, ¿cómo está la venta? Año pasado había más, este año es poco, no hay mucho siempre, porque sabe que estamos en esta crisis, la gente está ya casi no se a su alcance. En la carne nomás se va la plata, es el pollo, el cordero, la carne de chancho, todo que está también caro, joven, y la gente a veces ya no busca lo más económico, poco nomás ya están llevando mucho. ¿Cómo le está yendo esta jornada de venta? Ahorita está, más o menos está, tal vez más tarde. Y estos días, con comparación al año pasado, ¿cómo está vendiendo? Ay, no, ha rebajado bastante. Claro, y pese al incremento de precios y a dinámicas distintas, ahí estamos, como dice nuestra canción de hoy, salto, brinco, pero porque es Nochebuena, porque viene la Navidad, porque viene el Año Nuevo, luego las Alacitas, que es mi gran fiesta del año, luego viene Carnaval, salto, brinco. Y después del salto brinco de Carnaval, ahí vamos a ver, José Luis, si realmente vamos a seguir navegando y si la gente va a aguantar o no. No estoy incitando a que se nos rompa la cristalería, pero creo que este es un momento así de bajada. No se olviden que en países como en Chile, la subida del precio del metro rompió el país, quebró el país, entonces habrá que cuidar también, ¿no? Te traigo un regalo navideño por Nochebuena, Salto brinco. que en realidad tú lo conoces porque ha nacido aquí. Es una selección de dibujos de nuestro maestro Alejandro Salazar, que se llama Bolivia para principiantes. Son dibujos que se han publicado aquí en La Razón, en sus dos espacios, documentos desclasificados y de la Galería de Anormalidades, que están clasificados en 11 temas y son dibujos desde el 2020 al 2024, o sea, 5 años del gobierno de Arce. Y bueno, es como conocemos lo que hace Alejandro y creo que es una joya para celebrar, para profundizar el diagnóstico, para reírnos y para indignarnos sobre todo. Porque claro, la risa nos lleva a la indignación y creo que eso es importante en estos tiempos de crisis, polarización e incertidumbre. Entonces, es una publicación que ha hecho la FES, la Fundación Friedrich Ebert, pequeñita, para las y los amigos y para que reconocer el trabajo de Alejandro, que nos aporta tanto a seguir adelante, al análisis, a la discusión, a la conversación pública y a la indignación con ironía. Entonces, qué hermosa publicación. Ahí está. Es un bellísimo regalo para La Razón, para mí, para el país. Creo que vale la pena recopilar esto en un texto que usted no lo puede tocar, no lo puede oler, pero
Es un texto de altísima calidad, no podemos sino decir gracias a la Fundación Friedrich Ebert, gracias por juntar, resumir estas miradas de Al-Azhar, que como ha dicho más de uno, Al-Azhar en una imagen plantea un ensayo político. Al-Azhar es el mejor caricaturista del país, no lo dice la Asociación de Periodistas de La Paz, ni la Asociación Nacional, donde ni nos toman en cuenta para nada, pero no importa. Usted sabe que Al-Azhar es el mejor caricaturista que tiene este país. Tenemos el gran honor de contarlo en nuestro equipo y de ser su casa, y es de verdad un gran regalo el tener todas estas caricaturas en un texto. Esta es una enciclopedia, esto puede ser como historia de Bolivia, ¿no? La última historia. De los últimos 5 años, Totalmente, claro. La mirada de Al-Azhar es fundamental, es su opinión, es su lectura, pero lo hace en primer lugar con información, con madurez intelectual, con talento, con alegría, con ternura. No hay caricaturas groseras. Qué talento. Me voy a hacer una polera que diga yo amo a Al-Azhar, ¿no? Manuel, ¿te gusta Al-Azhar? Sí, todos somos Al-Azhar. Manuel, ¿te gusta Al-Azhar? Absolutamente, absolutamente. Y comparto ese criterio. O sea, la habilidad de conectar con la sensibilidad, o sea, con ese hilo profundo de lo que significa psicológica, emocional, política, económicamente, cualquier hecho, cualquier actor, o sea, es algo que no lo encuentras. Sí, totalmente. No lo encuentras fácilmente. Hay que incluir que Al-Azhar ha dado a los collas, a los canvas, ha sido muy crítico con todos y valorado en esa medida, ¿no? Yo me acuerdo, para terminar, porque ya qué me importa, llegó la Navidad, en YPFB se molestaron muchísimo por una caricatura de Luis Arce encendiendo una garrafa, que está acá bravo. Entonces esta caricatura luego se comunicaron, YPFB enojadísimos y tal. Y decía, ¿por qué se enojan tanto? Y hablé con un asesor del gobierno y le digo, de verdad me parece un exceso que moleste esta caricatura. Y ese asesor, cuyo nombre no diré porque tampoco como vidrio, dijo, ¿te acuerdas de esa caricatura? Y él dijo, buenísima, buenísima. Esto es cuando se trabaja con talento, porque no hiere. Puede ser crítico, pero no lastima, no agrede, no es grosero. Yo creo que eso hay que agradecerle enormemente a Al-Azhar, alguien que podría estar perfectamente en cualquier periódico europeo, norteamericano, latinoamericano, de lujo. Por favor, agradece al equipo de la FES, José Luis. Bueno, y si no quieren dar a nadie más el palo correspondiente, nos podemos ir. ¿Les faltó algo? No, nos vamos. Gracias, Manuel, a la espera de que asuma la columna, el columnista Manuel Mercado. Y gracias, José Luis, por el aporte cada 15 días, que le da un valor también al periódico. Con gusto, querida Claudia. Un abrazo, Manuel, y a todas y todos. Que tengan una noche buena y una gran Navidad. Así es, nos vamos a ir con los chicos, ¿no? Salto, brinco, nos iremos con música, así cantaron los chicos. Come nubecitas, como si fueran pasacallas, palomitas de maíz. Cuando las montañas tienen hambre, come nubecitas, como si fueran pasacallas, palomitas de maíz. Al río, con sus piernas largas, le encanta ir corriendo y hacer salto brinco, de piedra en piedra. Al río, con sus piernas largas, le encanta ir corriendo y hacer salto brinco, de piedra en piedra. Cuando las semillas dormidas en la tierra sueñan conocer la luz, despiertan, despiertan.
río con sus piernas largas le encanta ir corriendo y hacer salto brinco de piedra en piedra. Al río con sus piernas largas le encanta ir corriendo y hacer salto brinco de piedra en piedra, de piedra en piedra, de piedra en piedra. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.